Hola, mi hermano querido. Mira, esta semana estudiaremos la relación que existe entre la ley y la promesa de la salvación en Cristo y solo en Cristo. Para empezar, diremos que en Dios no puede haber, no hay contradicción. Dios es el que dio la ley y Él también es el que dio la gracia. Ley y gracia tienen su origen en la mente y en el corazón de Dios. Por lo tanto, cualquier persona, por más bien intencionada que fuere, si coloca la ley contra la gracia, está intentando ir contra la unidad del propio Dios. Sería incoherente, ingenuo, atrevido creer que Dios cambia. La Biblia es contundente al afirmar que Dios es eterno. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no es sensato creer que el Dios del Antiguo Testamento sea el que entregó la ley y que el Dios del Nuevo Testamento sea el que entregó la gracia para sustituir a la ley. No existen dos tipos de dioses. Tampoco existe un Dios que cambia. Fue de una manera de ser en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento. No. El problema de la aparente contradicción entre la ley y la gracia no está con Dios, está con los seres humanos, que a veces somos tardos para entender. ¿Qué digo a veces? Frecuentemente somos tardos para entender. Mi amado, jamás cruzó por la mente divina que el ser humano se salvara por causa de la obediencia. Si fuera así, la salvación sería algo imposible de ser alcanzada. ¿Por qué? Por causa del corazón humano, por la naturaleza caída del ser humano. Hoy día, después del pecado de Adán y Eva, los designios del corazón humano son constantemente hacia el mal. No hay justo ni siquiera uno. Isaías, en el capítulo 1 de su libro, dice: desde la cabeza hasta los pies todo en nosotros es llaga podrida. ¿Cómo podríamos obedecer por nuestras propias fuerzas? Por más que nos esforzáramos, estaríamos perdidos si dependiera la salvación de la obediencia. Porque el ser humano puede imitar, aparentar, fingir, pero obedecer auténticamente la ley no puede. El joven rico, por ejemplo, es un típico ejemplo de aquel que cumplía aparentemente, pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, descubrió que su corazón estaba lejos de Dios. El joven rico es el retrato del pobre ser humano que quiere cumplir, quiere guardar, pero no puede. Entonces, ¿cómo la salvación tendría que depender de nuestra obediencia? Pero Dios, en su infinito amor, había hecho previsión de algo superior a nuestras fuerzas, algo que se llama gracia. Infelizmente, Israel no entendió este asunto. El pueblo de Israel creyó que obedeciendo podía merecer la salvación. Interpretó mal algunos versículos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Levítico 18, 3 al 5, que dice: no hagan ustedes lo que hacen los egipcios, en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos, más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Aquí está hablando Moisés de la ley. Síganlos, dice. Yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Ahora, esta última frase que voy a leer de nuevo: obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas, todo el que los cumpla vivirá por ellos. Esta frase es la que confundió a los israelitas. Ellos creyeron que Dios les estaba diciendo que los que obedecen merecen la vida. Entonces ellos empezaron a mirar a la ley de Dios como una fuente de vida en sí. Pero eso no era así. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24, había otro pensamiento parecido. Voy a leer. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo,
para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Tú te das cuenta que ambos versículos mencionan la vida como un resultado del cumplimiento de la ley. Lo que ellos no entendieron es que en estos dos versículos Dios está describiendo la actitud, el resultado en la vida de aquellos que aceptan la promesa hecha a Abraham, la promesa del Mesías, la promesa de Jesucristo. Cuando una persona acepta la promesa de Jesucristo, el resultado en su vida es una vida de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios, pero ese es el resultado, esa no es la causa de la vida. La causa de la vida es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo en el ser humano. Entonces el ser humano salvo por Cristo, habiendo recibido la vida de Cristo, es capaz de andar en los caminos de obediencia. La promesa que Dios le había hecho a Abraham de que vendría el Mesías era una promesa de fe. Involucraba pues al Señor Jesucristo. Él era el centro de la promesa. Pero ¿qué pasó con Israel? Se olvidaron de Cristo y se quedaron solo con la obediencia. Y por más que lo intentaban, no lograban obedecer. Entonces, al no poder obedecer, cayeron en el terreno de la apariencia, de la hipocresía. ¿Qué cosa es la hipocresía? Hablo una cosa, pero vivo otra. Cayeron en el terreno del cinismo espiritual. Defendían la ley a capa y espada y la colocaban contra la gracia. Los israelitas en los tiempos de Cristo, algunos recibieron la gracia como una enemiga de la ley, como una enemiga de la obediencia. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas, les pregunta en el capítulo 3, versículo 21, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Y él mismo responde, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero pues la ley no puede dar vida. La ley tiene una función, pero no es salvar a nadie, no es dar vida, es más bien proporcionar enseñanza. La función de la ley es mostrar el camino. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos de Gálatas capítulo 3, versículo 23. Leo el versículo, dice, pero antes de que viniera la fe, cuando dice antes de que viniera la fe, está hablando de que antes de que viniera Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué significa la expresión estábamos confinados bajo la ley? Ya hablamos de esto en la lección de la semana pasada, pero voy a repetir la explicación. Confinados bajo la ley. Esa expresión confinados bajo la ley, en griego es una sola palabra, eprouromeda, que quiere decir cercados por la ley, protegidos por la ley. La idea de esta palabra griega es la idea de las ovejas que están en el corral, protegidas de los peligros externos por la cerca. El cerco no les quita la libertad a las ovejas, sino que las protege. Aunque las pobres ovejitas en su irracionalidad no se dan cuenta de que el cerco las está protegiendo. Pueden hasta pensar, digo así, pensar porque ellos no piensan, pero creer que de alguna manera el cerco les impide la libertad de salir a los campos verdes, pero en realidad el cerco es su protección. Bueno, Pablo dice que antes de que viniera la fe, y se está refiriendo a Cristo, ya dijimos, estábamos confinados bajo la ley, protegidos por la ley, cercados por la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por otro lado, la expresión confinados bajo la ley también puede significar estábamos presionados por la ley. Ese sentido también podemos encontrar en la raíz griega. ¿Cómo presionados por la ley? Pues así como cuando tú diriges tu vehículo y te encuentras presionado, entre comillas, por las leyes de tránsito, ¿te encuentras presionado a qué? A respetar las placas de advertencia. Bueno, la ley es así. Te muestra la voluntad de Dios para tu bienestar. No te salva, simplemente te enseña a andar en los caminos de Dios. Pero el ideal divino es que en tu crecimiento espiritual llegues a un punto en que la ley ya no necesita estar escrita delante de tus ojos, sino que pase a estar escrita en tu corazón. Mira lo que dice Hebreos 8:10.
Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Te das cuenta que en el pacto eterno de Dios con su pueblo no aparece la idea de que la ley en algún momento de la historia no tendría más validez. No aparece esa idea. La idea que prevalece es que la ley será escrita en el corazón de sus hijos. Y ellos pasarán a obedecer voluntariamente cuando han recibido a Jesús en su corazón. Eso sucederá cuando Jesús sea pues una realidad en la vida de cada creyente. La ley no será más un fardo para cargar, sino una expresión del amor de Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Seguiremos hablando aquí de la ley como nuestro guardián. Volvamos al tránsito. Mira, por más fastidiosas que parezcan las leyes de tránsito, están allí para la seguridad del conductor. Piensa, por ejemplo, en el cinturón de seguridad. Yo conozco la historia de un futbolista brasileiro famoso que perdió la vida degollado por el cinto de seguridad. Él no conducía el vehículo, él estaba durmiendo al lado del conductor. Recostó el asiento y se colocó el cinto. Y esa no es la manera correcta de usar el cinto. ¿Qué pasó? El vehículo chocó contra un árbol y el cinturón de seguridad le cortó la yugular. El pobre murió desangrado. Ahora, por ese accidente, por ese hecho aislado, no se puede decir que el cinturón de seguridad no sea bueno, porque ha salvado la vida de miles de personas que lo han usado correctamente. Pues así es con la ley de Dios. Ella, la ley, solo se vuelve peligrosa para el transgresor, así como el cinto de seguridad solo se vuelve peligroso para el que lo usa incorrectamente. La ley solo condena al transgresor, pero protege al Hijo de Dios que, habiendo sido salvado por la fe, vive una vida humilde de obediencia y de sumisión a Dios. ¿Ya pensaste qué sería de la vida si no hubiera reglas? Hay reglas para todo, hasta en el fútbol. ¿Por qué no habría entonces reglas en el reino espiritual? La falta de reglas conduce al desorden. Mira, la gracia de Cristo no libera a nadie de la obediencia. No, la obediencia está ahí como un fruto de la gracia de Cristo. Pero a lo largo de la historia siempre ha habido gente que se ha colocado contra la gracia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque también ha habido gente que ha usado la gracia de Cristo como pretexto para continuar pecando, diciendo Dios me salva, Dios me salva, Dios me salva, y yo sigo pecando porque Dios me salva, porque su gracia es maravillosa. En los tiempos de Judas había eso, por eso Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 4, dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Mira, Judas es duro en este versículo. Él dice que aquellos que, alegando ser salvos por la gracia de Cristo, siguen viviendo en el pecado, niegan a Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Porque Cristo es victoria. No hay comunión entre Él y el pecado. Y si alguien dice que cree en la gracia y argumenta que la ley ya no tiene valor, está diciendo que Cristo no tiene poder para vivir su vida victoriosa en la experiencia de sus hijos. Eso es negar a Jesús. En la cuarta parte de este estudio, veremos que Pablo refuerza el papel de la ley. No es un papel redentor, sino instructor, protector, guardador. Gálatas 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La palabra griega traducida como tutor, en otras versiones se traduce ayo. Esa palabra griega es paidagogos, que literalmente significa instructor, pedagogo, el maestro, el enseñador. Pues la ley tiene esa función en la vida del cristiano. Es un conductor, es un instructor.
La ley te enseña, te muestra el camino, te hace sentir tu necesidad de ir a Jesucristo. La función de la ley es llevarnos a Jesús, hacernos sentir la necesidad de Cristo, mostrarnos la triste realidad de nuestra vida manchada por el pecado y conducirnos a Jesús, el único que puede librarnos de la condenación del pecado y ayudarnos a andar en sus enseñanzas. Oh, querido, es una falta completa de discernimiento espiritual creer que porque somos salvos por la fe en Jesucristo, la ley ya no tiene valor hoy. Pero también es una falta de discernimiento espiritual creer que alguien se podría salvar porque cumple fielmente la ley. Pero también es falta de discernimiento espiritual creer que porque somos salvos por la gracia, se puede continuar pecando porque la gracia es suficiente. Esas tres cosas son falta de entendimiento espiritual. Ya lo dijimos, nadie puede obedecer por sus propias fuerzas. El ser humano con su naturaleza caída puede fingir, aparentar, pero no puede guardar auténticamente los principios eternos de la ley. Por eso Jesús vino a la tierra, para hacer por el ser humano lo que él no podía hacer por sí mismo. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, pero ahora desea vivir su vida de obediencia a su ley a través de la presencia de su Santo Espíritu en la vida de su pueblo. Por eso Pablo dice que no vive más él, sino que todo lo que vive, lo vive en Cristo Jesús. Para terminar este estudio debemos comentar un poco más Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Bueno, hay mucha gente que agarra este versículo y dice, como ya ha venido la fe en Cristo, ya no necesitamos de la ley. Pero ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Voy a usar una ilustración que Santiago usa acerca del espejo. Santiago dice que la ley, la palabra de Dios, su ley escrita, es como un espejo. ¿Para qué sirve el espejo? El espejo sirve para mostrarte tu imagen. Si estás con el rostro manchado de barro, no te das cuenta hasta que ves el espejo. Cuando te miras delante del espejo, te das cuenta cómo estaba ridículo tu rostro, todo manchado. Tú salías a la calle, la gente se reía de ti y tú ni te dabas cuenta porque no tienes la capacidad de mirarte a ti mismo. Pero cuando ves el espejo, ahí ves tu rostro manchado. Ahora, sería una tontería si agarras el espejo y con el espejo te quieres lavar el rostro. Eso es una insensatez, porque el espejo no sirve para lavar el rostro. El espejo sirve solo para mostrar tu imagen, hacerte sentir la necesidad de lavarte el rostro. ¿Y ahora qué vas a hacer para lavarte el rostro? Vas al agua. El agua es el símbolo perfecto de la gracia de Cristo, de la promesa redentora de Cristo. Y en la gracia de Cristo te bañas, te lavas. Ahora, una vez que ya tu rostro está limpio, ¿qué vas a hacer con el espejo? ¿Lo vas a descartar? ¿Lo vas a echar afuera? ¿Vas a decir que el espejo ya no vale para nada? Y si por esas cosas de la vida te vuelves a manchar el rostro y tú ya has echado a un lado el espejo, ¿cómo vas a saber que tu rostro está manchado? Entonces, el espejo te muestra tu realidad. Tú vas a Jesús, eres salvo por su gracia, limpiado por su gracia, pero deja la ley ahí. Deja el espejo allí. ¿Para qué? Para que el espejo te siga mostrando cuál es el plan de Dios para tu vida. El propósito del espejo no es lavarte, es apenas mostrarte. Y el propósito de la ley no es salvarte, es solo mostrarte tu realidad espiritual para hacerte sentir la necesidad de ir a Jesucristo. Que Dios te bendiga.